Vamos a continuar con el capítulo 3 de Protocolo Final, un relato de terror en el espacio, en un futuro muy lejano. Este relato lo he escrito yo y lo podéis encontrar en mi página, donde están varias de mis novelas y muchos de mis relatos totalmente gratis de descarga. Ahí lo tenéis. Bueno, haciendo un pequeño resumen. Todo empezaba en la nave nodriza donde Urselis, un doctor de reconocimiento planetaria, estaba preparando a su equipo para hacer un aterrizaje. Ahí está. Un aterrizaje y hacer la segunda visita al planeta. Una visita al planeta de reconocimiento y recopilación de datos de la primera vez que fueron. Urselis tuvo ciertos problemas con la ministra al cargo del tema, pero pese al papeleo y a tener que llevar un bot de vigilancia monitorizada, consiguieron descender. En un principio todo iba bien. No había nada extraño. Pero en la zona justo donde Urselis y su equipo de Quad se metieron, bueno, cabe remarcar de que Urselis, todo su equipo, estaba formado por unas 10 personas y se dividieron en 4 quads diferentes para abarcar toda la zona de estudio. Donde fue Urselis con los otros 3 acompañantes, el lugar estaba infestado. Había una especie como de arañas voladoras y una especie de mucosidad que lo envolvía a todo. Romina, la encargada de biología, recogió uno de esos insectos y mientras lo hacía, una de esas arañas voladoras, mucho más grande que las otras, atacó a Urselis por la espalda. El veneno empezó a esparcirse por todo su cuerpo. Y pese a los esfuerzos de sus compañeras para luchar contra este, Urselis finalmente cayó inconsciente. O quizás murió. Ahora lo sabremos. Capítulo 3. El despertar. Está estabilizado. Deberías irte a descansar. Urselis escuchó aquella voz lejana, tan lejana y perdida en los ecos del abismo que apenas conseguía distinguirla. Estoy bien, gracias, Sasha. ¿Cómo no reconocer aquella otra voz? La de su amada,
Lena. Pero era todo tan difuso, confuso, efímero y delicado. Un estado de conciencia casi imaginario. Un sueño más bien. Estaba consciente, pequeñas fracciones de tiempo, lo suficiente como para percibir la cálida sensación del líquido amniótico artificial de la UEM en la que se encontraba. UEM son las iniciales de Unidad Embrión-Médica. Todo indica que esos artrópodos no son en sí un insecto como se conocen, como conocemos. Son como una especie de virus, un parásito que acaba con todo. Y lo que le atacó creemos que es una clase de araña matrona o algo así. Si su función únicamente es proteger los huevos o también los pone... Consideró que Urselis era una amenaza para los pequeños en proceso. Alguien estaba informando a Lena. Intercambiaban opiniones y datos. No conseguía discernir la conversación completa. Infeccioso como pocos. No consigue encontrar manera de acabar con ellos. El ordenador principal necesita más datos para desarrollar ya. El tono de la voz sosegado de Romina era fácil de reconocer, pero muy complicado de seguir. Al menos en su estado, en aquel limbo entre el sueño y un atisbo de lucidez. Urselis sintió inquietud, impotencia. Entonces, ¿ha sido otra expedición planetaria en la que hemos arriesgado todo para nada? Urselis percibía la voz quebrada de su mujer, la impotencia en el tono. De momento, como planeta hostil, al menos hasta que Urselis despierte. Estoy muy preocupada. Tranquila, Lena. Todo parece... Es cuestión de tiempo que los sistemas... El veneno del insecto ha depositado. Despertarlo antes sería un riesgo que... Pero recuperará. Se recuperará. Paciencia, Lena, paciencia. Voces, susurros, conversaciones y preocupación. Eso era todo lo que ocurría alrededor de él. Quería despertar. Necesitaba hacerlo. La angustia en Lena le rompía el corazón. Pero de repente, la oscuridad que anegaba todos sus sentidos, a excepción del oído, parecía estrangular también la capacidad de escuchar a quienes le visitaban en su letargo. Un silencio tan rotundo que hasta hacía daño. ¿Cuánto tiempo estaba pasando? Era otra incógnita para él. Pero cada segundo parecía ser una semana de espera. Y el silencio continuaba. Apenas algún sensor. El leve latir del respirador. La inquietud movía su conciencia, su voluntad. Por algún motivo, algo en su interior le advertía de que había un problema. Lentamente,
Estaba consiguiendo mayor percepción de su estado. El martilleo constante, el sonido agudo de la alarma de energía le despertaba un poquito más. Abrió los ojos con gran dificultad y apenas conseguía ver nada por la escotilla de cristal. Suspendido en el líquido amniótico, hecho un novillo, perezosamente comenzó a emitir señales a sus piernas y brazos, moviéndolos en cortos espasmos, sacándolos del letargo en el que se encontraban. Poco a poco palpó las paredes ovaladas de la UEM, buscando la clavija de acceso al hardware neuronal. Tras desplazar a ciegas las manos durante unos pocos minutos, consiguió palpar la clavija estrecha. Estiró con cuidado de ella hasta que el cable le permitió llegar hasta la base de su cráneo, introduciéndolo directamente al conector espinal. Accedió al programa de gestión. Habilitó la gestión manual, accediendo de esa manera al sistema de vaciado y apertura de la UEM. Algo aturdido, desacopló de su cara la mascarilla que le permitía filtrar el oxígeno del líquido amniótico. Muchas gracias, Blue Defender 888, por ese follow, por esas balas. Como iba diciendo, Urselis, algo aturdido, desacopló de su cara la mascarilla que le permitía filtrar el oxígeno del líquido amniótico. Desnudo y empapado, posó con cuidado el pie derecho sobre el suelo. Sus extremidades estaban debilitadas. Miró a un lado y al otro de la habitación donde habían otras 15 UEM. Muy buenas tardes, Blue Defender. Y gracias, Romina, por esas balas. Como decía Urselis, desnudo y empapado, posó con cuidado el pie derecho sobre el suelo. Sus extremidades estaban debilitadas. Miró a un lado y al otro de la habitación, donde habían otras 15 UEM. Apenas podía ver con claridad. Se fijó en las luces de emergencia que indicaban algún tipo de problema de energía en el complejo. Giró el cuello a un lado y a otro. Abrió y cerró las manos, recuperando de esta forma su motricidad. Atendió el panel de control de la UEM en la que había estado recuperándose. Habían pasado 4 días. 4 días inconsciente desde el ataque de aquel extraño arácnido. Ordenador motriz. Responder al Dr. Brick. Código de acceso 7 Alpha 8 Pi. Dijo en voz alta, carraspeando levemente. Protocolo de emergencia. Se escuchaba por los altavoces de toda la sala la artificial y monótona voz del módulo inteligente artificial informático. Malfunción en los paneles de energía del Distrito 7. Evaluación de daños. Evaluación de daños. Evacuada la población del sector 3 del distrito. Reorganizando funciones. Se aconseja a la tripulación del distrito organizarse y estar preparada para una posible evacuación de emergencia al distrito contiguo. Sistemas de comunicación, iluminación y desarrollo en servicios mínimos de emergencia. Hospital.
área de cuarentena y evaluación de enfermedades monitorizadas, seguimientos a cargo del Servicio Sanitario del Distrito 7. Dr. Brick se aconseja espere instrucciones tras completar el análisis de situación. Tiempo estimado de finalización 45 minutos. Algo desorientado, cubrió su cuerpo con una de las batas blancas para los pacientes que se encontraban limpias y perfectamente dobladas en los compartimentos laterales de la pared. Con los paneles de luz mínima, la parpadeante luz naranja que indicaba un problema de energía general. Vamos a bajar un poquito la música ahí. Con los paneles de luz mínima, la parpadeante luz naranja que indicaba un problema de energía general, los respiradores y las UEM en funcionamiento. Con todo aquello y su estado semiletargado, Urselis accedió al panel manual de la puerta del área en la que se encontraba. La nave se dividía en 10 distritos, conectados todos al puente de mando y maquinaria central. En cada distrito se encontraban trabajando y viviendo un total de 1.858 personas, tripulantes. 1.850 entre hombres y mujeres. Urselis estaba mareado y confundido, pero estaba casi seguro de que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos del ala norte del hospital, dentro de la sección 5 del distrito. De la tripulación destinada en aquel distrito, el 7, eran aproximadamente 200 trabajadores destinados al hospital. Y allí estaba, absolutamente solo. Nadie revisando los pacientes dentro de las unidades de embrión médica. Ningún droide de revisión de datos sanitarias ni auxiliares. Nadie, absolutamente nadie. Solo las máquinas, los pacientes aletargados y él, en la fría y apenas iluminada sala. La puerta de la salida de la unidad de cuidados intensivos se deslizó mientras Urselis sentía una creciente ansiedad. Vamos a dar un pequeño cambio a esta música, que ahora mismo no acompaña demasiado a la escena. Mejor, mucho mejor. La puerta de salida de unidad de cuidados intensivos, como digo, se abrió. Voy a quitar el supresor de sonido, que creo que está haciendo alguna que otra gamberradita. Vale, mejor. La ausencia de personal no era para nada normal. Titubeante, cruzó la puerta. El pasillo largo y estrecho estaba prácticamente a oscuras. El frío metal de la estructura y el cambio de temperatura entre la sala y el pasillo hizo que Urselis sufriera un escalofrío. ¿Hola?
Preguntó con esperanza de escuchar una respuesta, aunque fuese de algún dron de limpieza o un cyborg de vigilancia. Avanzó temeroso, deslizando sus manos por la pared del pasillo, asegurándose de no perder el equilibrio, pues todavía estaba débil, muy fatigado y débil. Exhaló sobresaltado cuando la puerta de la UCI se cerró de golpe. Deslizó sus dedos por la frente sudorosa. El silencio del pasaje le inquietaba cada vez más. Ordenador motriz, informe de actividad en el pasaje 4. Esperó la respuesta, pero apenas era ininteligible. La falta de energía en el complejo provocaba errores en los sistemas de comunicación. Respiró profundamente, caminando descalzo, esforzándose por recuperar la normalidad, pensando en lo extraño de la situación. El teleportador interno del pasillo se encontraba a menos de 50 metros de él. Era muy posible que con la falta de energía las baterías de emergencia del teleportador no le consiguieran teleportar al Distrito 6, pero intentaría que lo dejara en un punto de teleportación de la zona residencial del distrito, que era el complejo destinado a la tripulación médica, biólogos y exploradores planetarios. Motivado por conseguir algo de ropa y la incertidumbre, aceleró su paso, descubriendo que del otro extremo del pasillo se escuchaban ecos de siseos. No era capaz de distinguir de dónde provenía el sonido, ni de qué lo provocaba. ¿Puede ayudarme a alguien? Alerta, alerta. Detectada actividad biológica no identificada en pasaje de accesos sanitarios. Estado de contención del lugar. Protocolo de cuarentena y seguridad. Bloqueando puertas de accesos, cerrando el flujo de teleportador, enviando datos e imagen al puente de control general. Las luces intermitentes de grafeno fotónico de alerta Biohazard cruzaron las paredes del pasillo una y otra vez. Urselis escuchó cómo se activaban los cierres de seguridad y sellado del pasaje. Su corazón se desbocó, palpitando agitadamente. Urselis se encontraba desconcertado, sin saber cómo actuar. Los extraños sonidos cada vez estaban más cerca. Se armó de valor avanzando hasta el teleportador, distinguiendo una silueta homínida, tambaleante, difusa. Las luces rojas deslumbraban parcialmente en algunas de sus partes. Todo apuntaba a que estaba mojado por algún tipo de sustancia. Urselis pensó que podría ser otro paciente de la UCI, pero progresivamente, tal como avanzaba, descubrió con horror de que no era así. ¡Por Dios! ¡Romina! ¡Romina, qué te ha pasado! La mujer, prácticamente desnuda, estaba cubierta de una leve capa de una sustancia viscosa que, muy a su pesar, Urselis reconoció. Las facciones de ella estaban levemente alteradas, mutadas. Ven conmigo, Doctor Rick.
ella con su voz distorsionada, ajada, extraña. ¡Acércate! Úrselis descubrió que a su alrededor revoloteaban un puñado de pequeñas arañas, de aquellas arañas que encontraron en cuadrante cero. ¡Oh, Dios santo! Úrselis tuvo un flashback de los días anteriores, conversaciones escuchadas vagamente sobre las arañas. No son en sí un insecto como se conocen. Son como un virus, un parásito que acaba con todo. Negaba con la cabeza, sintiendo crecer una ansiedad abrumadora, un torrente de adrenalina. El miedo lo estaba paralizando y Romina cada vez estaba más cerca, descubriendo que de sus manos se deslizaban unos tentáculos que extendía buscando tocarlo. El teleportador se encontraba entre ambos. Úrselis corrió hasta este. El panel manual estaba bloqueado por la alerta de Biohazard. Ordenanza especial emergente. Dr. Brick. Código de activación de sistemas 002456. DOCA. Por favor, introduzca la clavija de hardware neuronal en el jack de su córtex para realizar la identificación de encefalograma. Úrselis estiró el cable y clavó bruscamente la clavija en la base de su cráneo, desesperado. Romina se encontraba a menos de 20 metros y aumentaba la velocidad de su torpe marcha. Verificación positiva. Activados los sistemas de teleportación para el Dr. Brick. Úrselis abrió la cápsula de cristal, introduciéndose en el pequeño cubículo de un salto. Cerró la cápsula con Romina casi encima. Una de las arañas voladoras se introdujo dentro del teleportador. ¡Zona residencial! Zona residencial, sector 3 del distrito 7. Confirmar destino. ¡Sí! ¡Inicia teleportación ya! Exclamó alterado, procurando cazar la araña voladora mientras la puerta de cristal lo aislaba del pasillo. Romina estaba a menos de 2 metros del teleportador. ¡No, Úrselis! ¡Ven conmigo! ¡Hazme caso! Dijo ella en una voz quebrada, reverberante por las mucosas y las mutaciones que acosaban su garganta. Los rotores de energía zumbaron pesadamente, altos de energía, pero aún así consiguieron descomponer la materia abriendo la baliza fotónica, y en 3 segundos el cuerpo de Úrselis era parte del flujo de luz camino al teleportador del sector 3. Tras volver a componerse su masa, algo mareado por el teleporte, buscó la araña voladora. Estaba a sus pies, aturdida, zumbando las alas, correteando desorientada en círculos. Úrselis la pisoteó presa del pánico. Salió del cubículo descubriendo que el pasillo del sector 3 estaba completamente a oscuras. Las luces de emergencia parpadeaban sin apenas fuerza, indicio de que la alimentación de electricidad secundaria estaba fallando. El pasillo de la zona residencial era ancho, de 3 metros, y se extendía medio kilómetro más allá. Las paredes de metal polimérico, levemente inclinadas y con una puerta deslizante a cada 30 metros, eran
habitaciones de los operarios sanitarios, biológicos, científicos y mecánicos del Distrito 7. Apenas tapado con una fina bata blanca, Urselis sentía el ambiente frío del lugar. Otra señal de la falta de eléctrica: los climatizadores no estaban funcionando bien. Caminó a tientas, palpando la lisa pared derecha. Su habitación estaba aproximadamente a la mitad del pasillo. Le castañeaban los dientes, más por el estrés y el miedo que por la temperatura corporal. Ni un sonido, ni un eco lejano, nada. El corazón bombeaba con fuerza, sintiendo la presa de la oscuridad, el frío y el tacto del suelo bajo sus plantas. El metal polimérico no debía conservar humedad y mucho menos estar pegajoso. Pero, a medida que avanzaba, le resultaba más desagradable pisar el yermo suelo. La inteligencia artificial del módulo médico dijo que el área fue evacuada. ¿Empezaría todo allí? No lo sabía, pero necesitaba vestirse, coger algunos enseres y encontrar una forma de ir a un área segura. Le aterraba pensar en cuánto podría haberse extendido aquella epidemia en forma de insectos voladores arácnidos. Aguzó la vista, apenas distinguiendo el número de su habitación. Nervioso, ansioso por entrar, buscó el mecanismo manual para casos de emergencia. Tiró de una pequeña chapa en la esquina inferior de la puerta y giró una manivela que hizo abrirse la puerta lentamente. Una vez dentro, escuchó algo lejano. Un gutural sonido sordo y que se perdía en el eco del largo y oscuro pasillo. Casi a gatas buscó la repisa modular cerca de la cama, encontrándosela de bruces. Abrió los segmentos modulares donde guardaba enseres de necesidad: una linterna, un comunicador de onda medio, 2 píldoras alimentarias y una batería de Lumenia. Se colocó la linterna en el adaptador del toideo. Luego introdujo la clavija del sistema de esta a la base de su córtex. Al momento, la linterna reaccionó a sus pensamientos, encendiéndose, modulando la intensidad de la luz y moviéndose al unísono de los movimientos de su cabeza. ¡Oh, mierda!, murmuró estremeciéndose. Algunas zonas de las paredes y partes del suelo estaban colmadas de secreción viscosa. Y lo peor fue ver una masa gelatinosa al fondo, en el baño. La misma masa que en cuadrante 0 impregnaba la estación de datos. Sudores fríos se deslizaron por su frente y espalda. De manera frenética, espasmódica y apresurada, llegó hasta su vestidor. Abrió los paneles extrayendo de dentro algo de ropa y un par de zapatos sin mirar, sin deseleccionar nada. Salió corriendo de la habitación y la volvió a cerrar usando la manivela. Respirando agitadamente, se sentó en el suelo abrumado, sin digerir lo rápido que estaba pasando todo. Inspiró profundamente. Procuró mantener la calma, no entrar en pánico, cosa que veía cada vez más difícil. Romina estaba infectada, pensó, poniéndose tembloroso la sudadera de neoprenolino. Un
sonido dentro de mi estancia. Miles de huevos, siguió cavilando, poniéndose los pantalones. Lena, espero que esté. Espero que esto no. Tragó saliva, sofocando la alarmante idea de por qué y cómo podían haber llegado esos huevos allí. Todo su cuerpo se tensó al escuchar nuevamente el eco perdido de una especie de chapoteo, un sonido siseante o gutural, no sabía muy bien. No era capaz de distinguir lo que era. Otra vez. Ya vestido, se armó de valor para seguir por el tenebroso y frío pasillo. Más allá, alguien o algo se encontraba haciendo aquellos ruidos extraños. ¿Quién sería o qué sería aquello? Le aterraba la respuesta. Podía ser alguno de sus compañeros, un sanitario quizás, o un ingeniero en apuros, o sencillamente otro pasajero infecto. La linterna aumentó la intensidad de su haz de luz, permitiendo a Úrselis ver con claridad el camino 100 metros por delante de él. Las paredes y el suelo brillaban húmedas. Eran restos de la gelatinosa sustancia que usaban los parásitos arácnidos, pero en una cantidad muy pequeña, no como en la parte boscosa del cuadrante. Úrselis pensó que solo estaban empezando a asentarse en el lugar, teniendo controlados pequeños receptáculos, algunas habitaciones quizás. Espero que no esté extendido por todo el distrito. Dios no lo quiera, o habrá que iniciar el protocolo final. Musitó preocupado. Sus pasos retumbaban en el sordo eco de la oscuridad, cuando de nuevo volvió a escuchar movimiento más adelante. Algunas de las habitaciones estaban entreabiertas. Observó que en su interior se encontraban nidos similares al de su propio camarote. Se estremeció pensando en el momento que eclosionaran ese millar de huevos que habrían contado. Todos y cada uno de esos nidos tenían cientos, miles de huevos. Volvió a tragar saliva, desesperado. ¿Alguien me escucha?, exclamó estirando el cuello, procurando ver más allá de lo que la luz alcanzaba. Siguió andando cada vez más despacio. Alguien había más adelante, quejándose, ahogándose en voz queda. Prestando mayor atención, nervioso y no queriendo imaginar la posible escena, consiguió averiguar que el sonido provenía de un camarote más adelantado. La linterna se apagó gradualmente, activando el modo de visión tenue, donde unos LEDs de emisión calorífica, sin necesidad de generar un haz lumínico, emitía una onda luminiscente casi invisible que permitía al ojo ver cualquier tipo de objeto o ser vivo que exudase calor.
Lentamente, nervioso, agitado y atemorizado, asomó la cabeza, encontrando de espaldas a un hombre, arrodillado, frente a otro que estaba tumbado en el suelo. El modo de visión tenue no le daba una definición de quiénes eran o qué hacían, al menos no desde la puerta. Armándose de valor, entró sigilosamente. Antes de llamar la atención y viendo que nadie acudió a su llamamiento minutos antes cuando alzó la voz, quería verificar si las dos personas allí dentro eran normales. Descubrió con horror que el del suelo sí, mientras que el otro lo estaba sometiendo, manteniéndole cogido por los hombros, mientras una especie de tentáculos que surgía de su boca estaban anclados en el cuello, en el estómago de lo que era ahora su víctima, succionándole los fluidos corporales, deshidratándolo rápidamente. El sonido era perturbador. Úrsalis, presa del pánico, salió a la carrera de allí. Y con esta escena vamos a parar para responder a Blue Defender 888, que nos pregunta: Can you try doing triggers with rubber cleaning gloves? Triggers. I don't understand your question, sorry, so I can give you a right answer. So can you tell me if you are asking something in true or is only a joke? Anyway, thank you for asking to me something and to stay here listening. Y sigamos. Úrsalis salió a la carrera, desesperado, aterrado. Carecía de armas, de fuerzas y de conocimiento para poder enfrentarse a los infectados por las arañas voladoras. Su urgencia por abandonar el sector residencial era cada vez mayor. Corrió y corrió sin observar las habitaciones ni el estado del pasillo. Corrió por su vida, corrió por mantenerse sano, corrió por no estar infectado. Debía llegar hasta el nodo de las pasarelas que conectaba el sector 3 con el 2, buscar una manera de llegar a una zona con energía para poder teleportarse al punto de control del distrito, o detener el teleportador, energía suficiente, al puente de mando de la nave. Giró a la izquierda, continuó corriendo, ignorando los extraños gemidos y pasos a su espalda. No perdería el tiempo en comprobar si eran uno o más sus perseguidores. El pasillo se estrechaba, dejando atrás la zona residencial, llegando a un puente entre distritos. Volvió a girar a la izquierda, encontrándose a un cyborg guardián. Tras este, el paso estaba cortado por una cortina metálica de contención. Unidad de guardia, necesito ayuda. Alto, dijo el autómata, alzando la mano mientras sus sensores ópticos estudiaban al sujeto. Alto, zona restringida de acceso. Por favor, vuelva a su camarote y espere nuevas órdenes. Procedo a la emisión del boletín informativo al puente de mando. El sector 3 fue evacuado hace 1 hora.
corre peligro permaneciendo aquí, Dr. Brick. Hay una contaminación biológica, exclamó él, alterado. Tienes que venir y neutralizar a los infectados. ¡Están matando a uno de nosotros! Mis parámetros de conducta están estipulados para no abandonar esta cortina de seguridad, no permitir traspasar a nadie sin autorización. Su petición de dejar mi puesto es denegada, doctor. Por favor, vuelva a su camarote. En el menor tiempo posible, una unidad de rescate será enviada para ponerle a salvo. Urselis miró inquieto a su espalda. La linterna no llegaba al final del pasillo. Estaba seguro de que algo estaba acercándose y aquella estúpida máquina no iba a ayudarle. Si permanecía más de un minuto frente a él, el autómata acabaría por usar la fuerza para hacerle abandonar el corredor. Quizás de aquella manera conseguiría hacerle ver lo que ocurría. Vaya. Y mientras tanto, mientras Urselis desesperado intenta buscar una forma de salir de aquí, el bueno de la casa de Rabio acaba de aparecer con 7 bellas personas para unirse a este relato en ASMR. Muchas gracias, guapo, por esos besis de fresis. Y bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta lectura de Protocolo Final. Un relato de terror, de ciencia ficción, escrito por mí. Para aquellos que os interese echarle un ojo junto a otras muchas lecturas, novelas y relatos, os pongo el enlace. Bien. Urselis, el Dr. Brick, nuestro protagonista, está en una situación muy peliaguda. Vaya música más poco de miedo, la verdad. Vamos a ver qué tal es esto. Bien, mucho mejor. Resumiendo lo leído hasta ahora en la sesión anterior y en esta, el Dr. Brick, Urselis, nuestro protagonista, jefe de un grupo de exploración interplanetaria, fue atacado por un ser artrópodo que le inyectó un veneno, casi causándole la muerte. Despertó 4 días después en la nave nodriza de donde provienen él y los suyos, descubriendo con horror de que el sector en el que se encontraba estaba infectado por estas criaturas. Pero no solo eso. Habían mutado sus compañeros, algunos, no todos, los que había encontrado. Esas arañas voladoras tenían la capacidad de mutar a los anfitriones o hacían otra cosa. Urselis no tenía demasiado tiempo para pensar en ello, pues corría por su vida semidesnudo, ahora ya con una linterna y algo de ropa, pues lo cogió de su habitación. Y ahora, en un pasillo cerrado, con un robot de guardia, era incapaz de seguir adelante.
Y detrás le aguardaba la muerte. Le aguardaban mutados que le perseguían, seguramente para hacerle uno más. Urselis miró inquieto a su espalda. La linterna no llegaba al final del pasillo. Estaba seguro de que algo estaba acercándose y aquella estúpida máquina no iba a ayudarle. Si permanecía más de un minuto frente a ella, el autómata acabaría por usar la fuerza para hacerle abandonar el corredor y quizás así, de aquella manera, es posible que consiguiese hacerle ver lo que ocurría a aquel trozo de metal. Por seguridad, insto en que vuelva a su camarote. Resolveremos la situación lo antes posible, Dr. Brick. Puesto de mando informando. Directrices de conducta actualizadas. Procedo a acompañarlo hasta su camarote, garantizando la seguridad unipersonal y del resto de la flota. Ruta de destino marcada. Sígame. ¡No! ¡Haz ronda de centinela! ¡Toda la zona residencial está comprometida! ¡Infectada! Solicitud de alteración de parámetros denegada. Por favor, sígame. Código de alerta 3355/XY. No está autorizado para activar el protocolo de seguridad exigido. Por favor, sígame o deberé de llevarle por la fuerza, incurriendo en una falta de conducta de gravedad 3, debiendo de amonestarle por ella. No haga las cosas más difíciles, Dr. Brick. El autómata estaba a menos de 2 metros, las sombras homínidas y tambaleantes del fondo a algo más de 200. Acercarse con el cyborg sin tener activos los protocolos de defensa y ataque no le confería ninguna seguridad, pues aquellos infectados serían capaces de abatirlo antes de iniciar las directrices de supresión. Vino a su cabeza la horrenda imagen de aquel mutado introduciendo los tentáculos en el cuerpo de el tripulante, absorbiendo sus fluidos. Sintió un escalofrío. Al poco, la mano metálica del guardián lo cogió por el brazo. Era la última advertencia antes de llevarlo contra su voluntad. Urselis asentó con la cabeza, emprendió la marcha, aminorando lentamente el paso, dejando al autómata pasar. La falta de energía en el sector 3 imposibilita a mis sistemas evaluar la gravedad de la situación. Detectada posible contaminación biológica. Se estaban acercando. Ya los veía. El autómata los detectó también. Urselis quedó rezagado. Por detrás de él, el autómata no se había adelantado. Personal especialistas. Se recuerda que no pueden acceder al nodo entre los módulos del sector 3 y 2. Por favor, vuelvan a sus Tiró con fuerza de los cables de alimentación que se encontraban en la nuca del autómata, ocasionando de esta manera un sistema energético. La máquina andante no estaría más de 10 segundos inactiva antes de que la segunda batería reactivara sus sistemas, pero era tiempo más que de sobra para huir de la amenaza. No. Dijo uno de los hombres
por sus ropas debía de ser de mantenimiento del casco exterior. Urselis no quiso examinar nada más, no quiso ver quién más le acompañaba. Corrió, huyendo de ambos infectados. La mirada perdida, la voz quebrada, su piel pustulenta y empapada por la sustancia viscosa despertaron en él una repugnancia y un miedo sin parangón. Llegó hasta la cortina. Buscó desesperado el mecanismo manual que podía hacer que se abriese. Lo encontró. Activó el resorte. Este resorte le daba acceso al sistema de la dinamo para dotar de energía al mecanismo manual. Un indicador mostraba el índice acumulado de energía por cada giro que daba. Miró de reojo mientras giraba la manivela. 40 metros los separaban de él. El indicador estaba al 20%. Giró con más fuerzas, con más ímpetu, casi histérico. Debía de cargar el sistema al 50% para poder activar el mecanismo para abrirlo, y al 100% para poder abrirlo y volverlo a cerrar desde el otro lado. ¡Vamos, maldita sea! El hombre que intentó persuadirle por no huir cada vez estaba más cerca, con los brazos extendidos, con siniestra mirada perdida dirigida hacia... Deja eso. No seas idiota. Te vas a acabar para dirigirte contra la inevitable. Tienes que ayudarnos a luchar. Venga, escúchame. No sigas. Es mejor. Apenas 10 metros. Urselis pulsó el botón de activación. El sistema estaba al 42%. La cortina metálica se abrió rápidamente, perdiendo energía con tanta velocidad como Urselis fue absorbido por el vacío. Sorprendido y aterrado, intentó aferrarse a la manivela. El pasillo estaba reventado. Daba al espacio. El nodo entre sectores estaba totalmente destruido, como si una gran explosión lo hubiera convertido en un enorme agujero en el casco exterior de la nave. Cables danzaban entre la estructura metálica dañada, golpeando el casco, enredándose entre las vigas dobladas y partidas. Los dos infectados no pudieron evitar ser absorbidos hacia el vacío. El primero se golpeó rudamente contra la cortina metálica a medio abrir. La falta de energía solo consiguió abrirla a la mitad. El segundo se golpeó contra uno de los cables de alta tensión, electrocutándose y quedándose chamuscado antes de perderse en la inmensidad del espacio y congelarse. Los brazos le fallaron. Sintió cómo era arrastrado, como los dos anteriores, al espacio, al infinito. Con los dedos arañó la cortina metálica en un intento de volver a aferrarse a algo. Contuvo el aliento. Sintió como la presión crecía, la cabeza le palpitaba. Los ojos le lloraban y dolían. Alcanzó el exterior tentando cogerse a lo que pudiera con la fortuna de encontrar uno de los cables. Lo asió con fuerza, evitando torpemente que la punta de éste le rozase y acabase con su vida con una descarga de más de 100.000 voltios. A modo de liana, el largo cable lo estampó contra el casco de la nave. Urselis se aferró a los asideros de servicio que utilizaban los mecánicos para moverse por el este. Notaba como sus músculos empezaban a estar estremecidos, enjutos por el frío, por
por la temperatura menos bajo cero del espacio. Se estaba asfixiando. La presión creciente cada vez era menos soportable. Soltó el cable, se deslizó hasta el siguiente asidero cuando el globo ocular izquierdo le reventó. En un alarde de fuerza de voluntad contuvo el alarido producido por el dolor. La sangre flotaba abundante y creando pequeñas balsas carmesí, a su paso se convertían en pequeñas esferas de sangre congelada. Usando las aperturas exteriores, abrió la escotilla de acceso, se introdujo en el módulo de despresurización y cerró la escotilla. Pulsó el botón de acceso interior. En pocos segundos el módulo se despresurizó y dejó abierta la escotilla al paso del mantenimiento interior. Urselis tomó aire gritando, taponando la cuenca del ojo por donde no cesaba de surgir sangre. Tambaleándose llegó hasta el panel de herramientas, donde se encontraban todo tipo de herramientas de servicio y un botequín. Cargó la pistola de anestésico local e introdujo la aguja de esta en su derramado ojo. Mareado, rozando el límite donde un hombre pierde la conciencia, consiguió abrir el spray coagulante y rociárselo por todo el lado izquierdo de la cara. Cayó de rodillas abrumado por el dolor y el shock, y poco después se desmayó. Hasta aquí leeremos hoy. En la próxima lectura acabaremos con el relato de Protocolo Final.